Muy bien, gracias por acompañarnos. 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a continuar con nuestro bloque de entrevistas y ahora tocamos un tema importante, que no solamente nos tiene que preocupar a nosotros o a los países que están involucrados, sino ya es un tema de alcance mundial. Se han comenzado a pronunciar diversos representantes en todo el mundo sobre los incendios que vienen pues consumiendo millones de hectáreas de bosque en la selva de Brasil. En Paraguay ocurre lo mismo, ya prácticamente hay sitios o ecosistemas que vienen desapareciendo. En Bolivia también bosques que están siendo afectados con estos incendios. Y lo lamentable es que nos pronunciemos como país y digamos pues no ha llegado a nuestra frontera, ¿no? Cuando esto pues es un tema que en realidad no involucra fronteras, es un tema ya global porque hablamos pues de uno de los principales pulmones del mundo. El 20% del oxígeno que se respira a nivel mundial proviene del Amazonas. Y precisamente para conversar acerca de cuáles son las consecuencias de todos estos incendios, nos acompaña el doctor Javier Montalvo Andía. Él es docente y director del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Católica San Pablo, con más de 10 años de experiencia también en el desarrollo de proyectos ambientales, energías renovables en el Perú y en el extranjero. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un tema bastante preocupante, en realidad, lo que viene ocurriendo, y más preocupante es que los gobiernos del mundo pues solamente se hable pero no se actúe, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todos estos incendios? Buenos días, gracias por la invitación. Las consecuencias, como bien lo dices, son consecuencias globales, porque estos incendios, o quemadas, como las llaman en Brasil, emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, específicamente CO2, ¿no? Pero también existen consecuencias para la salud humana, ¿no? Porque la combustión de estas florestas generan, aparte de un gas de efecto invernadero que es el CO2, generan monóxido de carbono, material particulado, hidrocarburos en forma de gases, y todo eso incrementa las enfermedades respiratorias y está relacionado también con cáncer de pulmón, ¿no? Existen algunas investigaciones de algunas universidades del extranjero donde relacionan al material particulado, porque son partículas tan finas que penetran y llegan inclusive hasta la corriente sanguínea, y están relacionados, inclusive hay una investigación que fue publicada en una revista muy importante que es la revista Nature, donde está relacionado al cáncer de pulmón, ¿no? Ahora, preocupa porque este tipo de incendios por lo general se ha hecho porque hay algunas normas, leyes por parte de algunos países donde se permite pues este quemado de tierra para poderla convertir en una zona agrícola más productiva, ¿no? Pero estamos quitándole pues ahí, depredando árboles. Yo estuve hace unas semanas en Madre de Dios y bueno, me comentaban que pasando la frontera prácticamente ya pues selva no hay, ¿no? Es una pampa llena de ganadería, llena de agricultura, y que esto pues genera problemas, ¿no? Exactamente. Parte del problema y de lo que está ocurriendo en Brasil actualmente es porque los agricultores, ¿no? que en Brasil existe el gran agronegocio, han sido incentivados por el presidente de Brasil, por Jair Bolsonaro, ¿no? Él desconoce el cambio climático, inclusive quiso retirarse del Acuerdo de París, pero como Brasil está firmando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, en realidad el grupo Mercosur, hubo una presión para que si se retiraba del Acuerdo de París, este tratado de libre comercio no iba a ir para adelante. Pero lo que está pasando es básicamente que estos agricultores, o sea, estas grandes empresas de agricultura y madereras, están incentivados por el discurso de Jair Bolsonaro, ¿no? Inclusive una publicación de un diario del interior del gobierno de Pará, ¿no? Del estado de Pará, llegó a una investigación que fue declarada un día del fuego, que fue el día 10 de agosto, y ese día del fuego existe un grupo de WhatsApp, y en este momento está en investigación por parte del Ministerio Público brasileño, que una forma, dice, de mostrar trabajo para el presidente Jair Bolsonaro era que ese día iban a incendiar, vamos a decir así, intencionalmente varios sectores de la Amazonía
para mostrar que el agronegocio está yendo para adelante. Pero todo eso ha sido revertido en contra de Bolsonaro porque en este momento está recibiendo presión internacional. Como usted sabe, tanto el presidente de Francia como la ministra Merkel de Alemania van a tocar este tema en la próxima reunión del G7, ¿no? Ahora, muchos se preguntan cómo es posible que bosques donde existe gran humedad terminen pues incendiándose. O sea, ¿cómo se lleva a cabo todo este proceso? Porque a veces cuando hay vegetación la cosa pues resulta siendo más inflamable, ¿no? Exacto. En realidad, como dices, la Amazonía es una de las regiones más húmedas de la Tierra, ¿no? Entonces surge esa pregunta, ¿cómo ahí surgen estos incendios, ¿no? Estos incendios forestales? O sea, primero vale recalcar que casi el 99% de estos incendios son intencionales, ¿no? O sea, son producidos por el hombre. No es como, por ejemplo, en algunas regiones de bosques europeos donde existen incendios accidentales, porque cae un rayo, como en la región seca, se produce un incendio forestal. En la Amazonía eso no ocurre porque generalmente los rayos vienen acompañados de lluvia. Lo que pasa que como estos incendios son intencionales, o provocados por el hombre de alguna forma accidental o intencionalmente, parte de la floresta amazónica, lo que le llaman la capa del dosel. El dosel es, vamos a decir así, la cubierta donde está la vegetación en la parte de arriba, es degradada. Y en la parte de la floresta amazónica, la parte inferior, o sea, las plantas que están en la parte inferior, que se le llama sotobosque, son los encargados, esas plantas son las encargadas de absorber la humedad. Entonces, como yo ya no tengo esa cubierta que se llama dosel, entonces esas plantas, muchas de ellas comienzan a morir y comienzan a secarse. Entonces, lo que está pasando actualmente es que... Es un punto inflamable. Es un punto inflamable, exactamente. Entonces, no solamente la deforestación intencional o fuera de la norma, sino también la que está dentro de la norma, retira parte de esa cubierta que se llama dosel y hace con que el sotobosque ya no absorba la humedad necesaria, ¿no? Entonces, y también existe la influencia de la temperatura global que está aumentando, entonces la tendencia a que estos incendios sean cada vez más pronunciados es mayor, ¿no? Ahora, hay la posibilidad de poder recuperar estos bosques porque entendemos que son bosques pues, que tienen millones de años de formación. Yo no entiendo, o por lo menos no sé, si se pueden recuperar este tipo de hectáreas que han sido afectadas por un incendio. ¿Y cuánto demoraría en regenerarse un ecosistema en esta parte? Hay estudios realizados por algunas universidades del exterior que indican que si se deforesta un 8% más de la selva amazónica va a ser un punto de no retorno, va a ser un punto irreversible. Por lo siguiente, porque la Amazonía funciona como un pulmón, no produce el 20% del oxígeno, pero también secuestra, es uno de los grandes secuestradores de CO2, ¿no? Para hacer la fotosíntesis. Pero lo que pasa es que si uno llega a ese punto de no retorno, ¿no? Si uno deforesta ese 8% más, lo que va a pasar es que la Amazonía, en vez de ser un secuestrador de carbono, se va a convertir en un emisor de carbono, ¿no? Entonces estamos en ese punto, muy cerca a ese punto, porque ¿cómo se va a convertir en un emisor de carbono, ¿no? Porque como estas plantas de estas regiones que son quemadas no se recuperan 100%, 50% de esas plantas mueren, ¿no? La descomposición de esa materia orgánica genera metano, que es 25 veces más poderoso que el CO2. Entonces la Amazonía, hay un gran riesgo de que la Amazonía se convierta en un futuro muy cercano en un gran emisor de CO2. Entonces, ahora, sí se puede recuperar, pero demora más o menos entre 2 a 3 décadas para que se recupere un ecosistema de esto, ¿no? Un ecosistema. Ahora, hay políticas, o por lo menos no sabemos, en nuestro país no sé, creo que no existen políticas para el cuidado y preservación precisamente de todo este tipo de áreas, porque, bueno, lo visto en la selva de Madre de Dios es un claro ejemplo de eso, ¿no? Yo no sé si selva que ha sido depredada de esta forma, donde se ha convertido pues prácticamente un desierto, un bosque completo,
puedan volver a recuperarse con todos estos metales que allí están. ¿Se puede volver a recuperar esta parte de la selva si es que se tienen los controles adecuados, y hablando específicamente de lo que ocurre en Perú? Sí, existen algunos proyectos dentro del protocolo de Kioto que se llaman proyectos RED, ¿no? Son proyectos que básicamente consisten en recuperar ciertas regiones que han sido deforestadas o quemadas, ¿no? Pero como le digo, todo ese proceso demora décadas, ¿no? Entre 20 a 30 años. Lo que está ocurriendo actualmente a nivel global, lo que tenemos en este momento es el Acuerdo de París, ¿no? Que inclusive Brasil quería retirarse del Acuerdo de París, pero fue obligado a quedarse. Estados Unidos está fuera, ¿no? Porque Trump y Jair Bolsonaro, ellos no reconocen que el cambio climático es ocasionado por las actividades antropogénicas, pero el Acuerdo de París aún está en fase de implementación, ¿no? La próxima reunión, que va a ser en Santiago de Chile, ahí se van a definir los mecanismos de cómo tiene que ser implementado esto, ¿no? Ahora, ¿por qué nos demoramos tanto en dar la voz de alerta cuando hay un incendio, pues, forestal, ¿no? Hablamos de 15 días más o menos que el mundo desconocía que en la selva de Brasil la cosa se estaba poniendo caliente. Ahí comienzan a salir imágenes, pues, satelitales de la NASA y vemos puntos calientes en todas partes del mundo, y observamos, pues, a un mundo que poco a poco se va quemando, ¿no? Nos estamos quemando en realidad. Sí, en realidad eso es verdad, y muchos de estos incendios ocurren en la parte baja, no son como los incendios europeos donde existe una combustión y las llamas llegan a gran altitud. En la Amazonía los incendios avanzan lentamente, y eso es algo perjudicial. Pero lo que en Brasil este tema ya se vino tocando, porque el director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que es un profesor bastante reconocido de la Universidad de Sao Paulo, con doctorado en el MIT. Sao Paulo, que ha sido bastante afectada, sobre exactamente, todo, ¿no? Con este tipo de y solo para que veas cómo es global, porque donde actualmente están ocurriendo los incendios están a cientos de kilómetros de Sao Paulo, ¿no? Entonces, para que veas que el fenómeno no son los alrededores los que sufren, sino ciudades que están a cientos de kilómetros de Sao Paulo, inclusive Santa Cruz, entre Santa Cruz y Sao Paulo, de carro son más o menos 36 horas, ¿no? Entonces, para que veas que el impacto realmente es global. Pero lo que pasó es de que este director del INPE, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, él declaró y sacó un reporte donde mostraba que había un incremento del 85% de las quemadas de las florestas amazónicas, ¿no? Y salió Bolsonaro y dijo que esos datos eran datos incorrectos, que eran datos promovidos por ONGs ambientalistas. Eso incentivó, ¿no? a estos agricultores del agronegocio a que ellos se sienten incentivados a realizar estos incendios con el objetivo de generar desarrollo, vamos a decir así. Y a veces, no es la forma, ¿no? Y a veces nos preguntamos, pues, dónde quedó, pues, el tema de la evolución humana, ¿no? Hemos evolucionado una raza, pues, que en lugar de superar todos estos tipos de situaciones, nos convertimos más idiotas, en realidad, ¿no? Estamos autodestruyéndonos nosotros mismos. Exactamente. Y lo que los agricultores no saben es que esto es como hacerse el harakiri, vamos a decir así. Porque, por ejemplo, en el año 2015 hubo una gran seca en Brasil, ¿no? Y se perdieron casi el 50% de las cosechas de estos agricultores. Y ellos no están pensando que estas temporadas de seca tienen que ver con el cambio climático. Entonces, por un lado, ellos están deforestando, piensan que van a ganar más tierra, pero no están saben... evitando menos lluvia. Claro, exactamente, y no saben que en determinado momento ellos van a perder sus cosechas. Entonces, todo es un ciclo, ¿no? Y lo mismo ocurre acá nomás, no yéndonos muy lejos, ¿no? En Arequipa, cuando vemos, pues, las cosechas de arroz en temporadas que quieren renovar la tierra, hay esta mala tradición, pues, de comenzar a quemar. Un hecho que ya está normado y penado, pero sin embargo lo continuamos haciendo. Exactamente. Lo que yo creo que las universidades, institutos de investigación, nosotros debemos contribuir a darle un uso a estos residuos, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Católica San Pablo, en el grupo que nosotros trabajamos, estamos trabajando con una forma de reusar eso para hacer, por ejemplo, ahora que los plásticos están prohibidos, se pueden fabricar a partir de esos residuos
algunos recipientes biodegradables, ¿no? Entonces estamos haciendo una investigación en esa línea, ¿no? Bueno, y ojalá, porque no nos queda muchísimo tiempo. En realidad, yo no sé si la comunidad se está dando cuenta o no. Y lo peor de todo es que muchas veces los ciudadanos que nos sentimos impotentes, no sabemos cómo simplemente comenzar a parar todo esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ayudamos al medio ambiente? Sí, nosotros tenemos que presionar, o sea, nosotros como consumidores, existen ya algunas formas como los ciudadanos de a pie pueden presionar, ¿no? Por ejemplo, toda esta presión internacional que está ocurriendo ahora contra Bolsonaro, porque Bolsonaro hace más o menos una semana estaba despreciando todo esto de las quemadas, no se estaba importando, pero ahora que han salido los presidentes de Francia y Alemania a dejar de comprar productos, ya ha lanzado exactamente un gabinete ministerial de emergencia, pero ahí también ha intervenido la opinión pública, ¿no? Varios actores internacionales, los propios medios, o sea, las propias redes sociales, ¿no? Fomentando el impacto que tiene esto. Ahora, nosotros como consumidores podemos elegir siempre, existen algunos productos que tienen un impacto ambiental menos negativo, vamos a decir así, o algunos productos de bajo carbono, ¿no? Por ejemplo, existen algunas compañías aéreas en donde uno puede comprar su pasaje y ya neutralizar sus emisiones, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos... O yendo a un supermercado y llevando pues su bolsita de tela, o llevando pues las cosas en la mano, en la mochila, donde sea, ¿no? Que ha habido mucha crítica, ¿no? Especialmente por el tema de la ganancia, el cobre en las bolsas. Pero es la única forma pues de presionar a la gente también, ¿no? Mientras no le cueste y no le afecta su bolsillo, simplemente pues lo voy a continuar haciendo, ¿no? Exactamente, yo creo que cuando te cuesta es cuando comienzas a implementar algunas medidas mitigadoras. Por ejemplo, yo creo que algo que nosotros como país tenemos que implementar a corto plazo es la obligatoriedad a las empresas a que hagan su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y puedan proponer planes de mitigación, como ya ocurre en otros países. Aquí es voluntario y tú sabes que lo voluntario... A veces no funciona, ¿no? Hay que tener presión. Hay que tener una ley que te obligue, ¿no? El ser humano, pues por eso lo decía, en vez de evolucionar en cuanto a una raza humana que es obviamente que cabeza por el grado de inteligencia, nos estamos yendo a un grado de más estupidez, creo que... Lo peor de todo que esto afecta no solamente los bosques, afecta animales, afecta una biodiversidad pues que ya no se recupera cuando ocurre este tipo de situaciones. Exactamente, inclusive los ecosistemas marinos, ¿no? O sea, el mar que está tan lejos es afectado. Ahora, uno de los puntos, algunas investigaciones desarrolladas por algunos institutos y universidades del extranjero han mostrado que el efecto del cambio climático puede tornarse reversible por dos factores. Uno, el que te mencioné, de que en vez de la floresta amazónica, en vez de ser un secuestrador, se puede convertir en un emisor, pero también afecta al llamado permafrost. El permafrost es una capa de hielo, ¿no? Que está en las zonas del Ártico, los glaciares. Que hemos visto en Islandia, ya que ha desaparecido. Exactamente, que son capas de hielo que en la historia nunca se derretía, vamos a decir así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora el permafrost está comenzando a derretir y es un gran reservorio de metano el permafrost. Entonces, al derretir se está emitiendo metano, tiene 5 veces más metano que la atmósfera, o sea, 5 veces más CO2 que la atmósfera. Entonces, solo que el metano, que es un gas también de calentamiento global, y es 25 veces tiene 25 veces el potencial de calentamiento global que el CO2. Si esta capa de permafrost se comienza a derretir, entonces este metano prácticamente va a tener un punto de no retorno, ¿no? Y el cambio climático se va a incrementar, ¿no? Bueno, ojalá que tomemos conciencia. Gracias por habernos acompañado en el programa. Y bueno, es importante que la gente conozca todo esto porque estamos en un punto en las cosas que ya no van a poder ser reversibles y simplemente estamos comenzando pues a aniquilarnos. Hay que ponernos a pensar qué cosa o qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo es que van a vivir. A veces no nos ponemos a pensar pues en situaciones que a la larga pues nos va a traer complicaciones bastante graves. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana acompañándonos. Estuvo el doctor Javier Montalvo Andía, docente y director del Grupo de Investigación y Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Católica San Pablo. 7:44, hacemos una pausa y regresamos.